El titular de esta historia es: compré una casa para mí, no para mi hermana, que se puso del lado de mi ex infiel. Ahora mis padres están furiosos, pero me vengué por completo. Antes de empezar el video, necesito vuestra ayuda. Hemos visto que el canal no tiene tantas visitas como antes, y suscribirse es una de las mejores maneras de ayudarnos. Es rápido, gratis y nos ayuda a seguir creando contenido genial para vosotros. Vuestra ayuda lo es todo. Trabajemos juntos para que este canal crezca. Muchas gracias. Vamos a subir el video ya. Hola a todos. Tengo 34 años y nunca pensé que publicaría sobre esto en Reddit. Pero aquí estamos. Pensaba que mi vida era bastante buena en aquel entonces. Tenía un buen trabajo como mecánico en un taller cercano. Alquilaba una casa en un barrio agradable y tenía una esposa llamada Jessica con la que había estado desde la universidad. No era nada del otro mundo, pero era estable. ¿Sabes? Trabajaba duro, pagaba mis cuentas a tiempo y creía que estaba creando algo duradero. Jessica y yo no éramos ideales. ¿Pero qué relación lo es? Teníamos nuestras ideas para el futuro, nuestras rutinas y nuestras bromas privadas. O al menos eso creía. Mi vida se derrumbó hace 2 años cuando sorprendí a mi esposa Jessica teniendo sexo con nuestro vecino en nuestra cama. Juro que es verdad. Llegué temprano del trabajo porque quería sorprenderla en nuestro aniversario. Supongo que la sorpresa era para mí. Todavía puedo imaginar la cara en su rostro cuando me vio en la puerta, ni siquiera avergonzada, solo molesta por haberla interrumpido. Supe que nuestro matrimonio de 6 años había terminado mucho antes de abrir la puerta del dormitorio. Durante las siguientes semanas, hubo muchas peleas, disculpas falsas y yo durmiendo en el sofá de mi amigo Mike mientras intentaba no volverme loco. Jessica insistía en que solo había sido un error y que podíamos superarlo. Pero entonces encontré mensajes de texto de hace meses. No fue algo puntual. Me había estado engañando durante casi todo nuestro matrimonio. El divorcio fue muy malo. Quería quedarse con todo, incluso el coche que le había comprado antes de conocernos. Ese tiburón de traje era su abogado, y no paraba de mirarme como si fuera basura. Mientras tanto, apenas podía pagar a mi abogado, quien, sinceramente, parecía más interesado en su hora de almuerzo que en mi caso. Pero Jessica no fue quien más me dolió. Fue mi hermana, Amber, de 29 años, mujer. Pensé que siempre habíamos sido muy unidas. Una madre, 2 hijos. Siempre estuve ahí para ella cuando me necesitaba. Compré útiles escolares para mis sobrinos, restauré su coche muchas veces e incluso le pagué el alquiler 2 veces cuando estaba sin trabajo. ¿Y cómo me lo pagó? Estando totalmente de acuerdo con Jessica. No porque pensara que merecía que me engañaran, sino porque Jessica le compraba cosas, ropa nueva, la llevaba a restaurantes elegantes e incluso cuidaba a los hijos de Amber para que pudiera tener citas. Y para colmo, Jessica le prometió emparejarla con el supuesto amigo rico de la persona con la que se acostaba. Amber básicamente estaba renunciando a su lealtad por la oportunidad de tener un sugar daddy. Amber me dijo por teléfono que probablemente la hiciste engañar de todos modos. Me dolía que todavía saliera con Jessica. Los hombres nunca saben lo que quieren las mujeres. En ese momento, supe que estaba realmente sola. Colgué, bloqueé su número y tomé una decisión en ese momento. Aunque me matara, iba a empezar de cero. Empaqué las pocas pertenencias que el abogado de Jessica me dejó llevar y busqué el apartamento más barato que pude encontrar. Era básicamente una caja con baño adjunto. Un lugar donde puedes preparar la cena, ver la televisión e ir al baño sin levantarte de la cama. Sí, así de pequeño. Recuerdo sentarme en ese colchón abultado la primera noche y preguntarme cómo mi vida se había desmoronado tan rápido. Estaba casada, tenía una buena casa donde vivir. Pensaba que mi hermana me respaldaba y era muy feliz hace 6 meses. Ahora vivía en un apartamento horrible que olía a los gatos de quienes vivían allí antes que yo. Mi esposa engañaba a la mitad de la gente del barrio, y mi hermana estaba del lado de Jessica todo el tiempo. Ver sus publicaciones de Instagram era lo peor. Jessica y Amber de repente se hicieron mejores amigas. Publicaban fotos suyas en restaurantes a los que nunca podría permitirme llevar a Jessica, junto con grandes subtítulos sobre vivir la vida al máximo y gente tóxica, lo que obviamente me refería a mí. Incluso publicaron en su blog sobre un viaje a la playa que Jessica y yo siempre habíamos querido hacer, pero nunca habíamos tenido dinero. Supongo que ella encontró el dinero después de que me fui. Mis padres tampoco me ayudaron mucho. No dejaban de aconsejarme que intentara arreglar las cosas con Jessica, ya que de eso se trata el matrimonio. Cuando le conté a mi madre que la había pillado en la cama con otro chico, comentó:
Bueno, las relaciones son complicadas, cariño. Sí, en serio, mamá, creo que eso fue lo que más me dolió. Todos pensaron que exageraba cuando me enfadé porque mi mujer me engañaba. La gente decía que era irrazonable por no querer quedarme con alguien que me había estado mintiendo durante años. Aproximadamente un mes después de mudarme a mi pequeño apartamento, me encontré con Amber en el supermercado. Fue la gota que colmó el vaso. Estaba comprando ramen y café barato, que era prácticamente todo lo que comía en ese momento. Ella se estaba llenando de delicias caras que antes nunca había podido permitirse. Intenté alejarme de ella, pero me vio y se acercó con una mirada falsa y preocupada. Miró mi carrito y comentó: «Dios mío, te ves fatal. Estás comiendo lo suficiente», dijo. Antes de que pudiera responder, empezó a contarme cómo Jessica estaba mucho mejor ahora y cómo su nuevo novio, que también era su vecino, era tan amable y los invitó a todos a un buen restaurante el fin de semana pasado. Se inclinó como si estuviera a punto de contarme un secreto importante y añadió: «¿Sabes? Jessica me contó todo sobre por qué tu matrimonio no funcionó. Definitivamente deberías haber prestado más atención a lo que necesitaba». La miré sin saber qué decir. Mi hermana, a quien ayudé a criar cuando papá se fue a los 12 años, estaba frente a mí y básicamente me decía: «Merezco que me engañen». «El nuevo novio de Jessica podría tener un amigo que te guste», dijo con una sonrisa. «Alguien que pueda comprar mejor comida que esta», dijo, señalando mi carrito. Dejé mis cosas en el pasillo y me fui. No le dije nada, simplemente me di la vuelta y me marché. Esa noche trace un plan. Había terminado de sentirme mal por mí misma. No dejaría que Jessica y Amber me hicieran sentir el problema. Iba a empezar de cero y reconstruir mi vida. Y lo haría tan bien que no podrían hablar. Quería trabajar muy duro hasta poder comprar mi propio apartamento. No una triste caja de zapatos, sino un lugar de verdad. Algo mío que nadie pudiera arrebatarme, que al final me supiera venganza. Así que mi rutina diaria se volvió una locura y ciertamente no era buena para mí. Pero no me importaba. Me levantaba a las 5 de la mañana. Iba al gimnasio malo en mi edificio, que era solo una cinta de correr y algunas mancuernas en un armario, y luego estaba en el taller a las 6:30. Trabajaba hasta las 6 o 7 de la tarde, y a veces más tarde si teníamos que arreglar algo rápido. Después de eso, compraba comida barata para llevar, me iba a casa y estudiaba hasta que no podía mantener los ojos abiertos. Los fines de semana no eran mejores. Acepté trabajo extra en el mantenimiento de autos por dinero. Cambié el aceite, las pastillas de freno y los alternadores. Cosas simples que podía hacer en estacionamientos con pocas herramientas. No era del todo legal, pero necesitaba todo el dinero que pudiera conseguir. Rick, el gerente, comenzó a darme trabajo adicional para hacer en la tienda. Al principio, todo lo que hacía era pedir piezas y hablar con los clientes. Después de eso, me dejó hacer la contratación y la regulación. Al sexto mes, yo prácticamente estaba a cargo del lugar y él estaba a cargo de la trastienda, donde jugaba al solitario. Me lo contó un día mientras cerrábamos. He sido dueño de este lugar durante casi 30 años. Nadie ha trabajado tanto como tú. ¿Qué haces, chico? Pensé en contarle toda la triste historia. La esposa infiel, la hermana que la apuñaló por la espalda, todo. Pero en lugar de eso, simplemente respondí: intento comprar una casa. Asintió como si tuviera sentido. Buen objetivo. No hay nada mejor que tener tu propio lugar. No tienes que preocuparte por la subida del alquiler, ni por rendirle cuentas al casero. Una decisión inteligente. Esa simple aprobación significó más para mí de lo que papá probablemente sabía. Fue un gran logro que alguien simplemente dijera: bien hecho, cuando todos los demás pensaban que yo era el malo por estar enojado porque me habían engañado. Lo curioso es que empecé a sentirme mejor a pesar de trabajar todo el tiempo. De cómo estar ocupado me salvó de sentir lástima por mí mismo. Y cada mes, ver un crecimiento real en mi cuenta bancaria me daba algo en que pensar, además de lo mal que iba mi vida. Seguía teniendo muchos días horribles. No me malinterpreten. Había días en que veía una publicación de Jessica o Amber y quería estrellar el teléfono contra la pared. Había días en que un cliente entraba y me recordaba a Jessica, y yo recordaba cómo me había engañado. Pero esos días eran cada vez menos frecuentes con el tiempo. Pero las clases en línea eran muy difíciles para mí. No era muy buen estudiante en el instituto, y me costó mucho aprender contabilidad después de trabajar 12 horas arreglando coches.
Mi tutor en línea incluso me contactó para ver cómo estaba después de haber reprobado tan estrepitosamente el primer examen de práctica. Pero seguí adelante. Estudiaba durante las pausas del almuerzo, veía vídeos de formación mientras esperaba las piezas y practicaba con fichas antes de dormir. Me llevó mucho tiempo y mucha agonía, pero finalmente lo conseguí. Cuanto más aprendía, más veía cómo el negocio de Rick podía mejorar. Seguía haciendo las cosas a la antigua usanza, como enviar facturas en papel, no tener un sistema de inventario real y fijar precios basándose en la intuición en lugar de los costes reales. Una noche después de cerrar el contrato, le mostré una hoja de cálculo que había creado con los trabajos de los últimos 6 meses. Había calculado que servicios generaban más dinero, que clientes volvían por más y que proveedores nos ofrecían las mejores ofertas. Rick me miró como si acabara de hacer magia, aunque solo eran cosas sencillas que había estudiado en clase. Me preguntó, ¿dónde aprendiste a hacer todo esto? Mientras revisaba mi análisis, le dije, clases en línea. Las he estado tomando por la noche. Me miró un buen rato y luego dijo algo que lo cambió todo. Sabes, he estado pensando en vender esta propiedad después de jubilarme. Siempre pensé que simplemente cerraría el negocio, pero ¿quieres comprarme algún día? No podía creer lo que oía. ¿Eres dueño del garaje? ¿Ser mi propio jefe? ¿En serio? Parecía imposible. Rick, no tengo tanto dinero. Hizo un gesto con la mano como si dijera, no, podemos llegar a un acuerdo. Planifica el pago. Estás asumiendo cada vez más control a medida que me desvanezco. Prefiero venderle a alguien que se preocupe que a una empresa que despida a todos y aumente los costos. Por primera vez en mucho tiempo, pensé que las cosas podrían salir bien. No solo sobrevivir, sino realmente hacer algo. Tener un futuro que pudiera moldear. Volví a casa esa noche y añadí otro objetivo a mi lista, comprar el garaje junto con la casa. Llevaría más tiempo y requeriría aún más esfuerzo, pero la idea de dirigir mi propio negocio y ser completamente libre era demasiado buena para dejarla pasar. Las cosas iban bien en la tienda después de un año de trabajo continuo. Rick me dio el puesto de gerente y, desde que asumí el control, nuestro negocio ha crecido un 30%. Ahorraba cada centavo que no se destinaba a comida o alquiler. No tenía vida social, pero no me importaba. Tenía un objetivo. Entonces oí rumores de que las cosas no iban muy bien en Amberland y Jessica, el chico con el que Jessica le era infiel. Bueno, se fue con otra menos de 2 meses después de que nuestro divorcio fuera definitivo. Parece que no quería nada serio. Jessica le había prometido a Amber un rico sugar daddy, pero en realidad era un tipo sin blanca que decía ser rico para poder entrar clubs. Intentó pedirle a Amber que pagara la cena cuando finalmente se conocieron. El viaje a la tienda se alargó. Las agradables vacaciones llegaron a su fin. Jessica había gastado la mayor parte del dinero de su divorcio intentando impresionar a su nueva pareja, quien la había dejado. Amber tenía dificultades para encontrar trabajo de nuevo después de dejar su puesto fijo en la aseguradora porque creía que se casaría con un hombre rico. Mike, que aún conocía al primo de Jessica, me contó todo esto. Cuando me lo contó, no dije nada. No se rieron y dijeron, ¿te lo dije? Simplemente asintieron y empezaron a trabajar en la transmisión que estaba arreglando. Pero no voy a mentir, fue fantástico saber que el karma finalmente estaba llegando. Rick vio lo duro que estaba trabajando y me hizo una oferta que nunca pensé que haría. Quería iniciar el proceso para que yo le comprara mi parte del negocio. Dijo, de todas formas, lo estás dirigiendo. Más vale que seas el dueño. Ideamos un plan de pagos que llevaría años, pero era posible. Con eso y mis ahorros, finalmente tuve suficiente dinero para dar la entrada de una casita en una buena zona. No sería nada especial, pero sería mía. El día que firmé los papeles de la casa, recibí un SMS de un número que no conocía de inmediato. Era Amber. De alguna manera había conseguido un teléfono nuevo y quería volver a contactarme, que extrañaba a su hermano y que las familias debían permanecer juntas. No dije nada. Estaba demasiado ocupado preparándome para la mudanza. Un sábado, estaba en el taller trabajando hasta tarde en la complicada reconstrucción de un motor cuando llegó Rick. Me sobresalté al verlo porque normalmente no trabajaba los fines de semana. ¿Nunca descansas?, preguntó. Negó con la cabeza. Me encogí de hombros. No había otro sitio a donde ir. Se sentó en el taburete que estaba junto a mi banco de trabajo. Oye, tenía pensado hablar contigo de algo. Mi esposa y yo estamos pensando en mudarnos a Arizona. Los inviernos gélidos. Aquí no están ayudando a que su artritis mejore.
El médico opina que un clima más cálido le vendría bien. Me dio un vuelco el corazón. ¿Le estaría vendiendo el garaje a alguien más? Después de todo el trabajo que he hecho, ¿qué va a pasar con la tienda? Entonces pregunté, intentando parecer indiferente, y me miró con una expresión que decía que era una tonta. De eso es de lo que quiero hablar. Estoy listo para acelerar nuestro plan. Quiero completarlo en 2 años en lugar de los 5 que habíamos hablado. Tú te conviertes en el propietario a finales de año. Hacemos un plan de pagos que te convenga y yo me voy al oeste a tomar el sol. No podía creer lo que oía. Estaba sucediendo mucho más rápido de lo que pensaba. Le dije que no estaba seguro de tener ahorrado lo suficiente para esa entrada. Hace poco usé la mayor parte de mis ahorros para comprar la casa. Rick hizo un gesto con la mano. Ya lo arreglaremos. Ya has hecho crecer tu negocio un 30%. De todas formas, que tu gestiones el lugar lo hace más valioso. Quizás tengamos que ajustar un poco los porcentajes. Ahora recibes una mayor parte de las ganancias, pero una mayor parte se destina a tu participación. Durante la hora siguiente, afinamos los detalles. Antes de que se fuera, teníamos un plan para una transacción que me proporcionaría el taller mecánico de Rick. Antes de Navidad. No fue gran cosa. Tendría que hacer algunos sacrificios económicos durante varios años, pero podía hacerlo. Estaba dispuesto a correr el riesgo porque quería tener mi propio negocio antes de cumplir los 35. Mientras cerraba la tienda, mi teléfono vibró con otro mensaje de Amber. Este no era tan amable como el anterior. ¿De verdad vas a ignorarme después de todo lo que he hecho por ti? ¡Qué adulto de tu parte, hermano! Me reí. Todo lo que hizo por mí, incluyendo hablar mal de mí con mi exesposa, burlarse de mi dolor cuando estaba en mi peor momento y preferir las promesas vacías de Jessica a las de sus propios hermanos. Escribí 5 respuestas diferentes, pero las borré todas y finalmente me decidí por ocupado con el trabajo. Más tarde, fue lo suficientemente ambiguo como para que no pudiera decir que la ignoraba, pero también lo suficientemente vago como para que luego pudiera significar prácticamente nunca. No quería darle la bienvenida a Amber de nuevo a mi vida, solo porque había perdido su vale de comida. Esa noche, cuando volví a casa, me encontré con mi horrible. En el apartamento, miré las cajas llenas y los muebles en mal estado y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Orgullo. En unos días, me mudaría a mi propia casa. En unos meses, tendría mi propio negocio, y lo había hecho todo yo sola, aunque quienes se suponía que me querían hubieran apostado por mi fracaso. Sin embargo, a la mañana siguiente recibí una llamada del agente inmobiliario, porque nada en este mundo es perfecto. El vendedor intentaba echarse atrás diciendo que tenía una oferta más alta. Me sentí mal, pero el agente me aseguró que el trato era seguro. Su abogado tuvo que aclararlos, lo que retrasó el cierre unas semanas. Era molesto, pero después del año que había tenido, un problema más no me iba a detener. 3 días antes de la fecha prevista para mudarme a mi nuevo hogar, alguien llamó a mi puerta. No esperaba que viniera nadie, y los pocos amigos que me quedaban sabían que estaba ocupada empacando. Cuando abrí la puerta, vi a Amber allí de pie. No parecía una mujer segura de sí misma que se había burlado de mí en el garaje un año antes. Conocía su expresión. Tenía el pelo hecho un desastre, la ropa arrugada y parecía desesperada. Tenía la misma expresión que cuando me pidió dinero. «Hola, forastero», dijo, intentando sonar amable. «¿Puedo entrar?» No me moví de la puerta. «¿Qué quieres, Amber?» Se rió a carcajadas. «¿No está bien que una hermana visite a su hermano? Ha pasado mucho tiempo». Me crucé de brazos y comenté: «Sí, hace como un año que no vienes a la tienda a enseñarme el brazalete de diamantes de Jessica». Su sonrisa falsa se esfumó. La cagué. Veo. Fui una tonta. Jessica me contó todo esto sobre ti y le creí. Lo siento. Me reí. ¿Dónde está Jessica ahora? Sigue comprándote cosas. Amber bajo la amarrada. Ya no pasamos mucho tiempo juntas. Está lidiando con ciertas cosas. Eso sugiere que Jessica ya no la ayudaba. Dejé escapar otro suspiro. Amber, ¿qué quieres? Fue entonces cuando vio las cajas detrás de mí. ¿Te mudas? Sí, tengo una casa. La semana pasada fue el final. Sus ojos se iluminaron como si le acabara de dar un billete de lotería premiado. ¿Una casa? Eso es increíble. ¿Cuántas habitaciones hay? Y ahí estaba. Me di cuenta de que estaba pensando. 3. Respondí sabiendo exactamente a dónde iba esto. Eso es perfecto, añadió con demasiada emoción. Porque bueno, estoy en un aprieto.
Tenemos que irnos antes de fin de mes, ya que mi casera está vendiendo el edificio. Los niños y yo hemos estado buscando. Pero ya sabes lo desorbitado que está el alquiler últimamente. Me quedé mirándola, esperando que fuera al grano. Quizás podríamos ayudarnos mutuamente. Dijo que podríamos mudarnos todos contigo. No seríamos un problema. En cuanto consiga un nuevo trabajo, puedo ayudar con los pagos. A los niños les encantaría tener a su tío allí. Fue impresionante lo valiente que fue. Después de todo, la traición, las burlas y la completa ignorancia de mi dolor, de verdad pensó que podía venir y conseguir un lugar gratis donde quedarse. No, dije simplemente. Su sonrisa se desvaneció. ¿Qué quieres decir con que no? No, lo digo en serio. No puedes quedarte conmigo. Ahora no. Nunca. Cambió de opinión al instante y se le llenaron los ojos de lágrimas. Pero los jóvenes no tienen a dónde ir. Podríamos tener que quedarnos en un albergue. ¿Es eso lo que quieres? Tus sobrinos están sin hogar porque no los ayudas. Ahí fue cuando perdí la cabeza. No por gritar ni dar portazos, sino por reírme. No, Pugh Connerm. El engaño era tan obvio. ¿Dónde estabas cuando Jessica se estaba metiendo conmigo? Pregunté. ¿Dónde estabas cuando dormía en el sofá de Mickey? Cuando perdí mi casa, mi dinero y mi matrimonio. Ah, veo. Estabas de compras con la mujer que arruinó mi vida y te burlabas de lo fracasada que era. Se puso pálida. No quise cerrar la puerta, pero metió la pata. Por favor, suplicó con la voz llena de auténtica desesperación. No puedo ir a ningún otro sitio. Papá y mamá no me ayudarán. Jessica nos ignora a mí y a mis amigos. No pueden dejarnos entrar. Respondió. Eso suena como un problema tuyo. Tal como me dijo cuando le informé que Jessica había retirado la mayor parte de nuestra cuenta conjunta antes de que pudiera congelarla. Cerré la puerta y le moví el pie. Se quedó ahí parada casi 5 minutos, tocando y gritando mi nombre. La ignoré por completo y volví a mover cajas como si no estuviera. Finalmente se rindió y se fue. Creí que ese sería el final. Debería haberlo pensado mejor. Al día siguiente, mi teléfono sonaba y recibía muchos mensajes. No solo de Amber, sino también de mis padres. Al parecer, Amber les había contado una historia de abuso sexual, sobre cómo no la apoyaba a ella ni a los niños cuando lo necesitaban. El mensaje de mi madre fue una forma clásica de hacerme sentir mal. Te enseñé algo mejor que esto. La familia se ayuda mutuamente. No puedo creer que dejara sufrir a tu hermana y a esos pobres niños cuando tenías toda la casa para ti. Olvida que mis padres apenas me hablaron durante mi divorcio. Olvida que me aconsejaron que intentara arreglar las cosas con Jessica incluso después de contarles sobre el adulterio. Olvida que no hizo nada para ayudarme mientras estaba en apuros. El mensaje de mi padre fue terrible. No estoy contento contigo, hijo. Un hombre cuida de su familia. Tu hermana necesita ayuda y tú puedes proporcionársela. Como su hermano, ese es tu trabajo. Mi padre no me había llamado en meses, pero esto fue lo que finalmente lo impulsó a hacerlo. Me dijo que no estaba siendo lo suficientemente hombre porque no dejaba que mi hermana traidora se mudara a la casa por la que tanto había luchado. No contesté a ninguno. Me concentré en terminar de empacar y en trabajar con la empresa de mudanzas. Me había tomado el día libre en el garaje para preparar todo para el traslado y no iba a perderlo en dramas familiares. Entonces recibí el mensaje que realmente me enfureció. Lo envió Jessica. Sí, mi exesposa, que me engañó durante la mayor parte de nuestro matrimonio. Pensó que tenía derecho a decir algo. Sé que las cosas no van bien entre nosotros, pero estoy realmente preocupado por Amber y los niños. Compraste una casa con mucho espacio, pero no, ayúdalos. Ese no suena como el hombre con el que me casé. Por favor, piénsalo de nuevo. Tuve que volver a leerlo porque la hipocresía era tan impactante. Con una sola respuesta, finalmente hablé. El hombre con el que te casaste ya no está vivo. Tú eres quien lo mató. Por favor, no vuelvas a contactarme. Después de eso, bloqueé su número. Al final del día, las comunicaciones de mis familiares habían vuelto más amenazantes. Mi madre dijo que tendría que intervenir si no hacía lo correcto. Mi padre dijo algo sobre venir a hablar conmigo y hacerme entrar en razón. Amber había pasado de suplicar a gritarme sobre cómo estaba mostrando mi verdadera cara y lo egoísta que siempre había sido. Ya no me importaba. Déjalos entrar. Deja que me amenazaran. Estaba harta de ser el felpudo de la familia. Por la mañana, recibí un nuevo mensaje de voz de un número que no conocía. La madre de Jessica,
que antes era mi suegra, me llamó para decirme que estaba muy molesta por cómo trataba a Amber, y que le había enseñado a Jessica que la familia es lo primero. Casi me atraganto con el café. Sí, Jessica realmente priorizó a su familia cuando se acostó con el vecino. Sabía que estaban haciendo todo lo posible por contactar con cualquiera que pudiera tener poder sobre mí. Fue triste y desesperante, pero también un poco aterrador. ¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar? Decidí ser precavida. Llamé a la inmobiliaria y le pregunté si podíamos adelantar la fecha de cierre. Les dije que tenía algunos problemas familiares y que quería mudarme a la casa de inmediato. Dijo que lo intentaría, pero no lo prometió. Luego llamé a Rick y le conté lo que estaba pasando. Fue increíblemente amable. Incluso se ofreció dejarme quedarme en su apartamento si las cosas se complicaban demasiado con mi familia. También llamé a Mike, quien había sido mi apoyo durante el divorcio. Se ofreció a venir enseguida para ayudarme a terminar de empacar y a estar presente cuando me mudara por si mi familia intentaba aparecer y causar problemas. Me dijo, amigo, solo vienen ahora porque te va bien. ¿Dónde estaban cuando dormías en mi sofá? Olvídalos. Aunque no eran familia, fue agradable tener a alguien de mi lado. El agente inmobiliario llamó esa tarde con noticias maravillosas. Podríamos terminar al día siguiente. El vendedor finalmente se dio cuenta de que no podía echarse atrás y toda la documentación estaba lista. Pude mudarme a mi nueva residencia 2 días antes de lo previsto. No le informé a nadie de mi familia que los planes habían cambiado. Los dejé venir a mi apartamento desocupado. En ese momento, estaría a salvo en mi nuevo hogar, que tendría sistema de seguridad y sin dirección de reenvío. Era día de mudanza, y por fin dejé atrás mi horrible apartamento. La mayoría de la gente no pensaría que mi nueva residencia fuera nada excepcional, pero para mí lo era todo. Esa primera noche me senté en el porche trasero con una bebida fría y miré al cielo. Sentí que por fin podía respirar de nuevo. E hice algo que probablemente no debería haber hecho. Subí algunas fotos de mi nuevo hogar a Facebook. Simplemente una publicación de un nuevo capítulo, una nueva casa. Nada del otro mundo. Sabía que Amber lo vería. Sabía que mis padres lo verían. Una parte de mí deseaba que lo hicieran. Las respuestas llegaron enseguida. Gente con la que hacía tiempo que no hablaba me felicitó. Los chicos de la tienda disfrutaron de la publicación. Un par de compañeros del instituto me comentaron cosas bonitas. Entonces empezaron los mensajes privados. Mi padre me dijo lo molesto que estaba porque presumía de mi éxito mientras tu hermana lo pasaba mal. Mi madre dijo que estaba siendo cruel sin motivo. Y Amber se volvió loca. Escribió una gran tribu de dietas teatrales en su página sobre cómo el dinero transforma a las personas. No me etiquetó, pero todos sabían a quién se refería. No me metí en sus problemas. Presté atención al taller. El negocio iba genial. Rick también hablaba de jubilarse antes de lo esperado. Estábamos haciendo planes para que yo me hiciera cargo por completo el año que viene. Estaba feliz por primera vez desde que conocí a Jessica con ese chico. No solo me las arreglaba, me iba bien, y lo había hecho todo yo sola. Pero claro, no podían dejarme sola. 3 días después de mudarme, mi madre llamó desde un número que aún no había bloqueado. Contesté sin mirar el identificador de llamadas porque pensé que podría ser un cliente del garaje. Oye, por fin contestas. La voz de mi madre tenía esa mezcla particular de alivio y culpa. Llevamos días intentando contactar contigo. Dejé escapar un suspiro. ¿Qué quieres? Mamá, ¿qué quiero? Quiero que seas el hijo que crié. Tu hermana y esos niños pronto se quedarán sin hogar, y no estás contestando sus llamadas, aunque vivas sola en una casa enorme y vacía. Eso me hizo reír. Una gran mansión sin nada dentro. Mamá, es una casa pequeña de 3 habitaciones en una zona de clase media, y no está vacía. Aquí es donde vivo. ¿Entiendes lo que quiero decir? Se le fue la olla. Tienes espacio. Ellos necesitan espacio. Así de fácil. Dije que nada es tan fácil. ¿Qué pasó con todo ese cuidado familiar cuando Jessica me engañaba? Cuando fui yo quien lo perdió todo, hubo un descanso. Entonces habló con voz más suave. Eso no era lo mismo. ¿Cómo? ¿Qué lo hacía diferente? Pregunté. Ella dijo, eres un hombre. Eso lo dejó todo claro. Los hombres pueden cuidar de sus propias necesidades. Amber es madre. Y ahí estaba. La doble moral que siempre ha formado parte de mi conexión con mi familia. La gente esperaba que lo hiciera todo sola, que me sacrificara y que fuera la fuerte. Pero Amber siempre tiene una excusa. Dije, mamá,
con voz tranquila. Trabajé 80 horas a la semana durante 2 años para poder comprar esta casa. Después de trabajar turnos de 12 horas en el taller, tomé clases en línea. El techo del baño de mi apartamento goteaba cuando el vecino de arriba se duchaba. Hice todo eso sola, sin el apoyo de nadie, ni siquiera de mi familia. No, Amber no puede vivir conmigo. Ella eligió ponerse del lado de Jessica, así que ahora tiene que lidiar con lo que pase después. Mi mamá dijo que cometió un error. La gente hace las cosas mal. Sí, las hacen. Dije que sí. Y a veces esos errores tienen efectos que no se pueden rectificar con solo una sari. Esta es una de esas ocasiones. Entonces, vas a castigar a los niños. También, no hicieron nada malo. Fue un golpe bajo usar a mi sobrina y sobrino en mi contra. Amaba a esos niños, aunque no los había visto mucho desde el divorcio, pero sabía lo que pasaría si dejaba que Amber se mudara. Ella nunca se iría, y al final, tendría que mantenerlos a los 3 mientras ella volvía a las andadas. Les dije que los abuelos de los niños viven en una casa de 4 habitaciones. ¿Por qué no viven contigo y papá? Otra pausa que dice mucho. Tu papá y yo somos demasiado mayores para tener niños corriendo por ahí. Necesitamos un poco de paz y tranquilidad. Querían dejar los problemas de Amber en mi casa para no tener que lidiar con ellos. Le respondí, bueno, yo también necesito mi paz y tranquilidad. Me la he ganado después de los últimos 2 años. Esto no se acaba. Antes de colgar, mi madre me advirtió. Tenía razón. Al menos no se acabó. Ni de cerca. Cuando llegué a casa de trabajo al día siguiente, el coche de Amber estaba aparcado en la entrada. Estaba sentada en el porche con sus hijos, y había maletas y bolsas de basura llenas de ropa a su alrededor. Le pregunté, ¿qué demonios es esto? Al bajar de la camioneta, gritó tan fuerte que los vecinos oyeron que nos habían echado. No podemos ir a ningún otro sitio. Los niños parecían exhaustos y desconcertados. Sentí lástima por ellos. Pero ella dijo desafiante, este nivel de manipulación. ¿Te imaginabas que vendrías a mi casa con todas tus cosas? De verdad que no. Ni siquiera si le preguntaras si dejarías que tus propios sobrinos se quedaran sin hogar. Estaba usando a los niños como escudos para intentar atraparme. Fue una jugada sucia, pero eso es lo que esperaba de ella. Te dije que subieras a tu auto y te fueras. ¿Y ahora qué? Se defendió. Vas a llamar a la policía por tu propia hermana mientras sus hijos están aquí. Respire Hondo. Amber, esto no va a funcionar. No puedes hacerme sentir mal por esto. Lleva a los jóvenes con sus mamás y papás. Dijo que no nos aceptarían. Dijeron que eran demasiado mayores para tener hijos. Le dije que contactara a Jessica después. ¿Recuerdas que ustedes dos eran mejores amigos? Amigos que iban a comprar juntos. Ella puede acogerte. La cara de Amber se ensombreció. Jessica, realmente ya no hablamos. Dije, qué horror. Entiendo cómo se sienten los jóvenes. De verdad, pero no puedes quedarte aquí. Amber dijo, eres un imbécil. Te haces el arrogante ahora que tienes casa. Última hora. Jessica seguía engañándote. Por lo tanto, sigues siendo un fracasado. No me extraña que no pudiera serme fiel. ¿Quién querría estar con alguien tan egoísta y cruel? Y así, dejé de sentirme culpable. Esa era la verdadera Amber, la que se burlaba de mi dolor. Prefería a Jessica a su propio hermano y ahora intentaba usar a sus hijos para conseguir lo que quería de mí. Dije con voz severa, sal de mi propiedad ahora mismo o llamaré a la policía. Debió de ver algo en mi cara que la hizo creerme, porque empezó a hacer las maletas. Vamos, niños, dijo, tu tío no nos quiere. Ya encontraremos una solución por nuestra cuenta, como siempre. Una semana después de la travesura de Amber en mi porche, creí que las cosas por fin se calmarían. Tenía mi casa, mi negocio y mi tranquilidad. Pero personas como ella y Jessica no se dan por vencidas sin un último intento. Yo sabía que no era así que fui precavida. Así que, al día siguiente de la broma de Amber en mi puerta, fui directamente a la Secretaría del Condado y solicité una orden de prohibición de entrada. Fue más fácil de lo que pensaba. Resulta que cuando alguien se presenta en tu puerta con equipaje y niños intentando entrar, es motivo de preocupación. El policía con el que hablé me indicó que tenía pruebas suficientes para que lo hiciera de inmediato.